gracia. Hoy me has... Querida familia, un saludo muy especial para todos en esta mañana. Hoy martes 22 de abril, hoy estamos en nuestro día Collavín, así como cada martes. Un tiempo, un día que apartamos para acercarnos a Dios de una manera especial en este tiempo devocional con el cual iniciamos muy temprano en la mañana, 5:30 de la mañana. Luego, recuerden que tenemos también nuestro tiempo de ayuno al mediodía. También hacemos una transmisión por Meet y finalizamos este tiempo con un tiempo o una jornada de alabanza presencial a las 5 de la tarde en el distrito Marabel y a las 6 de la tarde aquí en el distrito Centro. Yo les animo a que se programen para participar en estos tiempos que yo sé que traerán gran bendición, gran refrigerio, aliento a sus vidas. Y bueno, en las últimas semanas, en este espacio devocional, hemos estado hablando acerca de la vida de un hombre muy particular, muy controversial también, uno de los jueces importantes que tuvo Israel en la antigüedad, y nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a Sansón. Hemos venido ya hace varias semanas avanzando y profundizando en algunos detalles de la vida de este hombre, entendiendo grandes verdades que nos comunica la palabra de Dios acerca de Sansón, este personaje que ha sido nuestro invitado en las últimas semanas. Y bueno, ya estamos muy cerca de terminar con la vida de Sansón, así que les invito a que no se pierdan ningún detalle. Estuvimos hablando acerca de cómo termina Sansón después de tantos tumbos, de tantas malas decisiones, y decíamos que este hombre experimentó una sed muy profunda, una sed muy fuerte, que no era simplemente la sed de su cuerpo, no solamente era una sed física, sino que era la sed de su alma, un alma que estaba en crisis, un alma que estaba completamente colapsada, que estaba rota como resultado de esa desconexión espiritual de Sansón. Sansón sintió que se moría, Sansón sintió que lo estaba perdiendo todo. Y en ese momento de crisis, en ese momento de angustia, Sansón recuerda a Dios. Sansón se acuerda que hay un Dios que lo llamó, que hay un Dios que lo ha sostenido y le clama a Dios para que lo saque de esa situación, de ese aprieto donde él se encontraba. Y miren qué tanto nos parecemos nosotros a Sansón, pensando en este caso particular. Y cómo nosotros recordamos a Dios, buscamos a Dios, nos acercamos a Dios cuando todo colapsa, cuando estamos en crisis, con el corazón roto, con el alma sedienta. Y ese es un buen momento, como le ocurrió también a este hombre, para abandonar los formalismos, la superficialidad y para tomarlo en serio, como lo hizo Sansón en esta oportunidad. Y a pesar de todo lo que hemos dicho de este hombre, de sus malas decisiones, de su desconexión, de su apatía, la verdad es que Dios fue propicio a la oración de Sansón. Dios tuvo misericordia de Sansón. Y aunque Sansón lo había olvidado y cuando todo colapsó se acordó de él, pues Dios fue propicio en su amor y en su misericordia a la fe de Sansón, al clamor de Sansón. Y la respuesta de Dios a la oración de este hombre es bellísima y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Cuál fue la respuesta de Dios al clamor de este hombre llamado Sansón? Un hombre sediento, un hombre necesitado, colapsado, en crisis, frustrado, pero que se acercó a Dios y Dios le respondió. Y vamos a ir a la Biblia, al libro de los jueces, al capítulo 15, versículo 19. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en esta oportunidad. Dice, entonces
como resultado del clamor de Sansón, dice, abrió Dios la cuenca que hay en Lei y salió de allí agua. Y él, hablando de Sansón, bebió y miren lo que dice, y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Lei hasta hoy. La respuesta de Dios al clamor de Sansón. Dice que Dios escuchó la oración de este hombre, vio la fe de este hombre en un momento crítico, de dificultad, de angustia, y Dios entonces le responde. Dios entonces se acerca a Sansón. Y dice allí la Biblia en el versículo que acabamos de leer, que lo que hizo Dios fue abrir la cuenca. Miren qué expresión tan interesante. Dios abre la cuenca. Saben ustedes que el corazón de los seres humanos es precisamente como una cuenca. Una cuenca es un lugar que permite la circulación del agua en la naturaleza. Eso es una cuenca. Y en resumidas cuentas, ese es el corazón también de los seres humanos, una cuenca. Pero en ocasiones nuestro corazón se endurece y entonces Dios tiene que abrirlo. Es decir, Dios tiene que romperlo, Dios tiene que quebrantarlo para que el agua pueda volver a circular, para que el agua pueda volver a fluir. ¿Es eso lo que estamos viendo aquí? Y esa es la respuesta de Dios para Sansón. Abrir la cuenca, destapar la cuenca por donde circula el agua, pero que estaba tapada, que estaba endurecida. Porque entendamos que mientras el corazón se resista, mientras el corazón esté endurecido, el alma, nuestra alma, no va a poder beber del manantial de Dios. Recuerden que entre el espíritu y el alma se encuentra el corazón. Y vienen de parte de Dios torrentes de agua viva que sanan, que limpian, que restauran, que avivan. Pero si el corazón está taponado, endurecido, si esa cuenca no se abre, el agua no puede fluir hasta el alma. Fue eso lo que pasó con Sansón, por eso Sansón llegó a donde llegó, porque su alma terminó colapsando por completo, sedienta. Dice aquí la Biblia algo bellísimo, Dios abrió la cuenca. El milagro de la restauración inicia cuando el corazón se quebranta delante de Dios, cuando el corazón se rinde delante de Dios, cuando abandonamos la dureza como forma de vida. Porque es que, miren que sin darnos cuenta de esto, nos vamos acostumbrando a la dureza, nos vamos acostumbrando a tener sed en el alma, a vivir con un alma reseca y sedienta. Y cuando ese corazón se doblega delante de Dios, el agua comienza a fluir, la vida de Dios comienza a fluir y a circular y a alcanzar mi alma, es decir, mi mente, mis emociones, mi voluntad. Cuando hablamos de las cuencas en la naturaleza, las cuencas regulan el flujo del agua, pero también la calidad del agua, y son una expresión de la belleza de la naturaleza. Y lo mismo ocurre con el corazón. Lo que estamos diciendo es que el corazón es como una cuenca que tiene que ser abierta por Dios, tratada por Dios. Y cuando ese corazón, que es como una cuenca, les reitero, ha sido tratado por Dios, entonces de allí comienza a emanar esa agua de vida para que no tengamos sed jamás, para que ya no experimentemos esa sed del alma que tanto nos hace daño, que tanto nos confunde. Y esa agua que emana y que circula a través de la cuenca del corazón
se convierte también en salud, en bienestar, en calidad de vida, en vida abundante, y esto es algo que hermosea también nuestra vida. Recuerden que un corazón que está alegre, un corazón que está contento, que está satisfecho, que está pleno, hermosea también el rostro. De eso nos habla la palabra de Dios. Miren que esto que estamos diciendo fue precisamente lo que experimentó la mujer samaritana en su encuentro con Jesús. Cómo Jesús vino para abrir la cuenca del corazón y para que fluyera el agua de vida que esta mujer tanto estaba necesitando. Pero además de eso, yo quiero que nos fijemos en algo más que nos dice la Biblia aquí en Jueces 15, 19, el versículo que estábamos leyendo hace un momento. Dice que salió agua de la cuenca que Dios abrió, que Sansón bebió, pero miren que dicen que Sansón recobró su espíritu y se reanimó. Sansón recobró su espíritu y además se reanimó. Dos cosas pasaron en la vida de este hombre. Recobró el espíritu, y miren los términos que encontramos aquí: recobrar, reanimar. Recobró el espíritu y se reanimó. Miren que ambas palabras comienzan con el prefijo re. Recobró, reanimó. Y esto tiene que ver con el renuevo, con algo que vuelve a fluir, con algo que estaba parado y se reactiva o se reaviva o se renueva. Esto fue lo que pasó con Sansón en este momento. Cuando comenzó a brotar el agua, este hombre comenzó a renovarse, a restablecerse, a regenerarse. Esto fue lo que ocurrió con este hombre. Pero entonces lo que estamos viendo aquí en Jueces 15, 19 es que hubo un impacto en su espíritu y también como resultado hubo un impacto en el alma. Hubo un impacto en el espíritu, que es esa dimensión que nos permite conectarnos con Dios, relacionarnos con Dios, donde está la intuición, la conciencia, la comunión. Allí hubo un impacto. Él recobró su espíritu, volvió a tener vida en el espíritu, salud en el espíritu, pero también se reanimó, hubo un impacto en el alma, que es ese continente de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, que es la dimensión que nos permite entablar vínculos con otras personas, donde está la mente, las emociones y la voluntad. Y cuando aquí la Biblia nos habla de que Sansón bebió y recobró el espíritu, nos está hablando esencialmente de un avivamiento o un despertar espiritual que este hombre vivió. Esa palabra que encontramos ahí, espíritu, se refiere al aliento de Dios, a la vida de Dios. Esa misma vida que Dios puso en Adán cuando lo formó allí del barro, cuando era barro nada más, y Dios sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Aquí Sansón estaba recuperando la vida del Espíritu, la vida que proviene de Dios, que finalmente es la verdadera vida. Esta es la vida más importante, la vida del Espíritu. Este hombre estaba haciendo muchas cosas en vida, pero su espíritu estaba como muerto. Su espíritu estaba apagado, desconectado de Dios, como ocurre con muchas personas también actualmente. A pesar de que Sansón hacía cosas en nombre de Dios, su espíritu estaba en bancarrota, su espíritu estaba vacío, su espíritu estaba enfermo, decaído, colapsado. Y mientras el espíritu permanezca en ese estado, pues nosotros vamos a vivir a expensas de nuestros propios recursos limitados. Cuando el espíritu se apaga, se adormece, se enferma, comenzamos nosotros a tratar de llevar la vida a partir de nuestros razonamientos, de nuestra lógica, de nuestros esfuerzos, ¿me entienden?
lo que le ocurrió a Sansón. Hacía muchas cosas, pero a partir de sí mismo, no como fruto de estar en comunión con Dios. Pero entonces dice que él bebe de esta agua y recobra el espíritu. Su espíritu vuelve a tener vida, a tener salud, a tener ánimo, a tener vigor. Pero luego nos dice que él también se reanimó. Y esta parte tiene que ver específicamente con el alma. Y reanimar algo es devolverle la fuerza a alguien que está decaído, devolverle el vigor, devolverle la fortaleza, el empuje, el impulso que ha perdido en el camino. Porque así se encontraba precisamente Sansón en ese momento, desanimado, desesperanzado, decaído, sin fuerzas, aunque era el hombre más fuerte. Porque este desgaste que ocurre en el alma puntualmente, recuerden, en la mente, en las emociones, en la voluntad, este desgaste del alma es el resultado de un espíritu que está desconectado de Dios, claro, de esa desconexión espiritual, de un espíritu que está apagado, que está ahí pero que no sirve, que está ahí pero no funciona. Claro, recuerden que en esas tres dimensiones que Dios nos dio, espíritu, alma y cuerpo, todo está estrechamente relacionado. Y lo que afecta, lo que perturba al espíritu, inevitablemente también lo hará en el alma. Pero entonces el tratamiento de Dios en primera instancia es espiritual, claro. Dios le permite recobrar el espíritu, pero además de eso le permite reanimarse, volver a encontrar ánimo, volver a encontrar fuerza, volver a encontrar esperanza. Dios multiplica las fuerzas del que ya no tiene fuerzas. Eso es lo que estamos viendo aquí. Porque miren que no hay nada más desastroso que vivir sin ánimo. Dice aquí la Biblia, esa agua lo reanimó. El ánimo lo había perdido. No hay nada más terrible que vivir sin ánimo, cuando uno como que enciende ese piloto automático. ¿Me entienden esto? Y uno va allí en la vida como por inercia, porque la misma vida lo va arrastrando a uno y las dinámicas de la vida y la agenda lo va arrastrando a uno, pero uno ya perdió el ánimo hace rato. Y uno hace las cosas, no deja de hacerlas, porque responsables somos, pero ya no hay ese fuego, ya no hay ese empuje volitivo, ya no hay esa determinación, ya no hay esperanza de cara al futuro. Y ese desánimo comienza a permear todo lo que hacemos y nuestra actitud frente a la vida. Estamos desanimados en casa, estamos desanimados en el matrimonio, estamos desanimados en la crianza de los hijos, estamos desanimados en la parte financiera, estamos desanimados en el trabajo, estamos desanimados en la vida espiritual, en el servicio, en el llamado. Ese desánimo comienza a permear todo lo que hacemos y nuestra actitud para hacerle frente a la vida. Qué importante lo que está ocurriendo aquí con Sansón. Él bebe y recobra el espíritu, pero también Dios lo reanima. Esa agua que viene del espíritu y pasa por la cuenca del corazón, alcanza el alma y nos vuelve a dar vigor, nos vuelve a dar empuje. Y esto que estamos viendo aquí en Sansón, que es un milagro extraordinario, una obra sobrenatural de Dios, algo que solo Él puede hacer, es lo que también describe Job en el capítulo 14, versículo 9. Miren lo que dice la Biblia. Dice, al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Al percibir el agua, reverdecerá. Ese árbol, dice aquí Job, que ha sido cortado, ese árbol que ya no le quedan ramas ni frutos, que está allí esperando secarse, cuando percibe el agua, cuando se empapa del agua, vuelve
a levantarse, vuelve a reverdecer, vuelve a ser copa como planta nueva, dice aquí la palabra de Dios. Ese es el accionar de Dios, ese es el efecto del agua de vida, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Por eso, el punto de partida y lo que estamos diciendo aquí es que Dios abra la cuenca. Evidentemente, no hay que ser un genio para entender esto. La cuenca de Sansón se había cerrado. Claro que sí. ¿Y qué fue lo que Dios hizo entonces? Abrirla, volver, romper ese corazón endurecido de piedra para que pudiera fluir el torrente del agua que sana, que vivifica, que restaura, que anima, que devuelve la fe, el amor, la esperanza, el gozo, todo lo que viene de parte de Dios. Es increíble lo que nosotros estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Dios todo lo hace nuevo. Dios tiene la capacidad, el poder y toda la firme intención de hacer algo nuevo en nosotros, de renovarnos, de reanimarnos, de llevarnos a la restauración. Miren que si Dios lo pudo hacer con Sansón, y ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Ya algo sabemos de quién es Sansón. Si Dios lo pudo hacer con este hombre, ¿qué impide que lo pueda hacer también con nosotros en este día? No importa el pasado, no importan los desaciertos, no importan los días donde estuvimos desconectados, apagados, confundidos, tratando de llevar el peso de la vida en nuestros propios hombros, no importa. Hoy Dios puede hacer algo nuevo. Si es que nosotros le entregamos el corazón, le rendimos el corazón, si estamos dispuestos a que Dios abra y trate ese corazón. Y cuando el alma logra percibir el agua, como dice Job, que es una expresión hermosa, cuando el alma logra percibir el agua, entonces reverdece también otra vez. Y comienzan a reverdecer la fe, la esperanza, la fuerza, el ánimo para hacer las cosas. Comienza a reverdecer otra vez la determinación, el valor. Comienza a reverdecer el gozo, la alegría que hemos perdido. Todas esas cosas que provienen de parte de Dios. Y fue tanto el impacto de lo que Dios hizo que miren todo lo que está ocurriendo en la vida de Sansón. Y cómo él vuelve a reconectarse con Dios, con su llamado, con su vocación. Este árbol que había sido cortado, que es la vida de Sansón, estaba volviendo a crecer, volviendo a dar fruto. Aquí estamos viendo un milagro sencillamente extraordinario. Pero, y tengo que decir esta palabrita que no me gusta, pero pasa algo a continuación que quiero que miremos también. Miren lo que dice Jueces 16, versículo 1. Después de todo esto que Dios hizo, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Bueno, no todo es color de rosa en esta mañana. Después de todo lo que Dios había hecho en la vida de este hombre, de ese milagro de la renovación, Sansón volvió a su antigua manera de vivir, a ser guiado por sus impulsos, por sus deseos, por sus sentidos, por sus sentimientos. ¿Y por qué es importante anotar y resaltar esto que nos dice la Biblia? No para ser pesimistas ni negativos, ¿cierto? De ninguna manera, sino más bien para pensar en que nunca debemos sentirnos tan fuertes como para creer que no podemos recaer o como para creer que podemos desconectarnos un poquito de Dios. Recuerden lo que dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y es que, ¿saben una cosa? Esto de abrir la cuenca y beber el agua y recobrar el espíritu y reanimarse, esto no es algo que uno tenga que vivir cada año o cada vez que uno va a un congreso o está en un tiempo especial o no, no. Esto es algo que nosotros debemos vivir momento a momento.
porque en el mismo instante en que tomamos distancia de Dios, volvemos a ser los que siempre fuimos. Y renacen los esquemas, los resentimientos, la resistencia, el orgullo, como estamos viendo aquí en la vida de Sansón. Que ninguno se crea muy firme como para dejar de depender de Dios, como para dejar de beber de esa agua que viene de Él. Y hoy entonces concluimos diciendo que así como Sansón recobró su espíritu y se reanimó al beber del agua, de la presencia misma de Dios, que Dios le proveyó, nosotros también podemos experimentar esto en este día. Si es que ponemos la cuenca de nuestro corazón en las manos de Dios. Pero recuerden que este no puede ser un evento único, no puede ser algo esporádico, tiene que ser algo constante, dependiendo de Dios cada día con humildad, con sencillez. Y no es necesario, como le ocurrió a Sansón, tocar fondo para recordar o para entender la necesidad que tenemos del Señor. Hoy podemos entonces hacer de este manantial del Señor una fuente que nos alimenta, que nos sustenta, que nos reanima día tras día. Es una contradicción vivir con sed cuando tenemos la fuente al alcance de nuestra mano. Y pensando en esto vamos a orar, vamos a acercarnos a Dios en esta mañana. Padre bueno, hoy te agradecemos por este tiempo devocional y especialmente por tu palabra, porque tu palabra también nos permite recobrar el espíritu y tu palabra nos permite también, Señor, reanimarnos. Señor, esta es la obra que tú haces en el corazón, donde tú tocas el corazón, que es como una cuenca, y permites que el agua vuelva a circular, a fluir, Señor. Todo lo que viene del Espíritu comienza entonces a alcanzar también el alma, la mente, las emociones, la voluntad, y hacer que todo reverdezca, Señor, como fruto de tu presencia, del agua de vida que proviene de ti, Señor. Que nosotros no tengamos que llegar a momentos críticos o a tocar fondo para entender la necesidad que tenemos de ir a la fuente cada día, Señor. Y que tampoco se nos olvide que esto es una necesidad de todos los días, que no puede ser un evento único, esporádico, sino que momento a momento tenemos que beber del agua que proviene de ti, Señor, y acercarnos a tu presencia y llenarnos de ella y de tu palabra y de los dichos de tu boca, Señor. Es una contradicción que nosotros muramos de sed cuando tenemos una fuente de agua viva que brota todo el tiempo, Señor, y que está esperando que nosotros vayamos a ella, como lo hizo Sansón también al clamarte a ti. Hoy también nosotros te clamamos y te decimos, Señor, avívanos, Señor, restáuranos, Señor, vivifícanos, enciende nuestro espíritu. Esa es mi oración el día de hoy por todas estas personas que hoy se conectan con nosotros a través de este medio. Que sus espíritus despierten, Señor, y sean reavivados, encendidos por el fuego y por la vida de tu Santo Espíritu en ellos, Señor. Hoy te alabamos y te agradecemos y nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, nuevamente a todos gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga y nos vemos entonces el día de hoy en las diferentes actividades que tenemos en este nuestro día Collavín. Les esperamos también esta semana en las reuniones ministeriales y este próximo sábado en nuestro sábado de acción de gracia. Los queremos muchísimo, están en nuestras oraciones y compartan este video con alguien a quien pueda interesarle. Chao, chao, que estén muy bien.